Hola, bienvenidos y bienvenidas a una clase más de matemática. Vamos a trabajar la página 122 del libro de texto, que corresponde a la clase 1.7 de la unidad número 6, primer criterio de congruencia de triángulos rectángulos. El problema inicial nos dice, demuestra que si en los triángulos rectángulos ABC y A'B' y C' se cumple que el ángulo CAB es igual al ángulo C'A'B', el ángulo ABC es igual al ángulo A'B' y C', que es igual a 90 grados, es decir, es el ángulo recto, y AC es igual a A'C'. Entonces el triángulo ABC va a ser congruente al triángulo A'B' y C'. En este caso debes aplicar lo aprendido en el caso de la clase sobre criterios de congruencia. Recuerda que los lados de un triángulo rectángulo tienen los siguientes nombres. Por ejemplo, este de acá le vamos a llamar cateto y a este otro cateto. Y esta va a ser la hipotenusa. Es decir, en un triángulo rectángulo el lado más largo va a ser la hipotenusa. Comenzamos con la solución. Lo primero que hacemos es observar que los triángulos tienen los tres ángulos de igual medida. ¿Por qué? Porque son rectángulos. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos que este ángulo es de 90, este ya lo conocemos, entonces yo puedo encontrar este otro ángulo de la manera que si este vale 90, entonces la suma de ellos dos tiene que dar 90 grados, porque al sumarlo los tres va a ser 180. Entonces rápidamente yo puedo obtener que este ángulo va a ser igual con este otro, ¿verdad? Ya los puedo conocer. Entonces decimos, por hipótesis, el ángulo CAB es igual al ángulo C', A' y B'. Luego tenemos que esos ángulos ya los conozco, que es de 90 grados. Y según las condiciones, el ángulo BAC es igual a B', C', A'. Entonces, aplicando el criterio lado, ángulo, lado, se va a cumplir que esos triángulos son congruentes, ¿verdad? Como se quería demostrar. En conclusión decimos que si en un triángulo rectángulo se cumple que la hipotenusa y un ángulo agudo son respectivamente de igual medida, entonces los triángulos van a ser congruentes. Es decir, en este caso solamente es cuando tiene un ángulo de 90 grados, es decir que el triángulo formado es rectángulo. Te invito a resolver los ejercicios que se te proponen en el libro de texto. En este caso tenemos 6 triángulos rectángulos, y ustedes van a identificar cuál de ellos, qué pareja cumple con la condición de que las hipotenusas miden lo mismo y uno de sus ángulos son iguales, uno de sus ángulos agudos. Entonces ustedes lo que van a hacer es observar cada uno de esos triángulos. Lo que deben de considerar es que la hipotenusa es el lado más largo. Por ejemplo, esta es la hipotenusa de este triángulo, esta es la hipotenusa de este triángulo, esta es la hipotenusa de esta de abajo la de esta es la de este y esta es la de este. Entonces deben de aplicar lo visto en la conclusión, ¿verdad? Para poder resolverlo. Solo es encerrar en este caso o seleccionar los pares de triángulos que cumplen la condición. Una vez que ya resolviste los ejercicios en el libro de texto, trabaja en la página 126 los ejercicios que se te proponen y de la misma manera vas a identificar los pares de triángulos que cumplen la condición. Espero que el video sea de mucha utilidad y hasta la próxima.